La periodista Sandra Romandía relata que Fausto Corrales Rodríguez llevaba una vida discreta en la Ciudad de México. Comía solo, terminaba rápido, miraba una y otra vez hacia la puerta. Según personas que tuvieron contacto con él, su temor no era que le llegaran a detener, no, era que lo llegaran a matar. Fausto había dejado atrás Culiacán y trataba de pasar desapercibido en la capital de la República. Permítame, con este motivo, hacer contacto precisamente con la periodista Sandra Romandía, quien ha seguido de cerca esta historia para entender qué había detrás de ese miedo al que me he referido. Este caso deja una pregunta de fondo: ¿cómo distingue la justicia entre quien encubre por voluntad propia y quien calla porque sabe que hablar puede costarle la vida? Sandra Romandía, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, pues muchas gracias, Pepe, por supuesto, por el espacio y sobre todo para hablar de esta historia pues tan fascinante que es un cabo suelto importantísimo, una pieza clave en esta historia que creo que no se ha terminado de resolver y para la que hay todavía mucho que investigar, que es esta captura del Mayo y pues por supuesto la pelea que empieza en Sinaloa con todo este serie de conflictos con dos grupos, ¿no? Ahora, lo que es inexplicable, salvo tu mejor opinión, claro, es por qué pasan prácticamente 2 años, poco más de 2 años, y ahora se vuelve a reabrir el caso, la investigación, porque se había dicho, recuerdas, que se iba a mantener todo esto en secrecía hasta el año 2031, entiendo, pero de pronto se reabre. ¿Tiene algo que ver Estados Unidos? Bueno, a ver, primero, llama mucho la atención la manera en que presentan a este personaje, Fausto Corrales, la Fiscalía General de la República, como un implicado en el asesinato de Melesio Cuen, ¿no? Sí. Esto primero porque pareciera que hay una urgencia de la Fiscalía por entregar resultados y retomar la narrativa de esta historia que está sin resolverse del Mayo Zambada. Recordemos, creo que es importante también que nuestra audiencia tenga en cuenta que ya se le fue al gobierno mexicano el piloto, el Jando, quien llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Después el mismo gobierno mexicano lo suelta y hasta ya que una vez que lo había soltado se entera que tuvo en sus manos al piloto que estuvo en esa operación clave, digamos que es absolutamente histórica en este país, ¿no? Y bueno, queda este elemento suelto que es Fausto Corrales, de quien yo empiezo a seguir la pista cuando me entero que vive en la Ciudad de México, que está escondido, que tiene muchísima información, que es el último cabo, digamos, que conozcamos que está vivo y que es al menos accesible. Y conozco esta historia porque restauranteros con los que yo tengo contacto, pues me empiezan a contar cómo él frecuentaba varios de esos lugares y pues presentaba estas actitudes que bien mencionan ustedes, ¿no? Ahora, el contexto de lo Pero que pasa tenía un ahora. miedo tremendo, ¿no? Que miraba, decías tú, que mira, en tus crónicas, que miraba siempre hacia la puerta, no porque lo fueran a detener, sino porque no lo fueran a matar. Así es, las personas con las que yo pude hablar, que son, insisto, restauranteros, tenían bien identificado a este personaje porque en cierto momento pudieron tener conocimiento y generar incluso algunos lazos de confianza con algunos de los personal de estos lugares, que no voy a revelar el nombre por seguridad, evidentemente, y es cuando se dan cuenta la manera en que él vivía y que él confesaba en algún momento que había buscado pues un remanso de paz después de Sinaloa se fue a vivir a España, luego a Estados Unidos y después buscó refugio en Ciudad de México después de haber estado, digamos, en estos dos países tras este episodio, insisto, de la captura y la parte del asesinato de Héctor Melesio Cuen, ¿no? Este era el perfil de este hombre que ahora la FGR presenta como el chofer, aparte que estaría implicado en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, específicamente en este contexto que bien mencionas, en el que vemos una relación o que parecería que hay ciertos acuerdos México-Estados Unidos por esclarecer ciertos casos. Por supuesto, no podemos dejar de tocar el tema de el huachicol fiscal y el caso Farías, pero centrándonos en este caso del Mayo y de todos los cabos sueltos, parecería que hay un interés por retomar la narrativa del gobierno mexicano de que está todavía investigando el caso, que es lo que debería de hacer, por supuesto,
pero también de que tiene algún elemento de poder para poder contar y poder esclarecer qué fue lo que pasó. Se les fue el piloto, no tuvieron comunicación en su momento con Estados Unidos, no pudieron aclarar el gobierno mexicano, a los mexicanos no nos pudieron aclarar, mexicanos y mexicanas, qué fue lo que pasó. Y ahora presentan a este personaje como si fuera una captura importantísima porque estaría relacionado a estos eventos criminales, cuando en realidad la información que yo obtuve no solo de las personas que lo conocieron en este entorno, sino también de fuentes dentro de la Fiscalía General de la República, ojo, antes de que lo detuvieran, era que ya tenían localizado que estaba en la Ciudad de México, dos, que se había venido por sus propios medios a refugiar, él no contó en ningún momento con seguridad, y que en algún momento sí presentó la narrativa de que había sido obligado a hacer ciertas cosas como a llevar a Héctor Melesio Cuen a esa reunión y pues evidentemente, como lo cuento en mi columna, a después tener que manejar el cuerpo de Héctor Melesio Cuen como ya sabemos que fue, ¿no? Que de alguna manera se fingió que lo mataron o intentaron fingir que lo mataron en un asalto en una gasolinera, hasta después pues que nos damos cuenta o que se descubre que todo fue realmente un montaje, ¿no? Y esta pieza que es Fausto Corrales ahora presentado, pues realmente se dijo o dijo siempre ser una víctima, amenazado por el crimen organizado y de alguna manera pues manipulado para que él mismo a su vez manipulara las escenas y no se pudiera llegar a la verdad de lo que Ahora, pasó ese día de julio de 2024. a él lo están entambando materialmente por falsedad en declaración. Él ya había hecho alguna vez alguna declaración y ahora las circunstancias parece que cambian los dichos. Lo que me llama mucho la atención es por qué la Fiscalía, si está buscando eso que tú dices, que es transparencia, en fin, que esto se note como una especie de caja china para quitar un poco lo de Andy en la conversación popular. ¿Por qué si se maneja todo esto? ¿Por qué se está hablando de que no puede haber prensa pendiente del proceso, de cómo se desarrolla, de las audiencias y demás? Porque se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Cómo lo interpretas, Sandra Romandía? Bueno, en el caso, por ejemplo, Farías, que pues también está relacionado por el timing, el momento que estamos viviendo y que en el que se presume que la audiencia va a ser a puerta cerrada, por supuesto que nos deja muchísimas dudas, como no solo como audiencia, como mexicanos, mexicanas y como periodistas, de cómo se van a manejar paralelamente estos casos, ¿no? Uno, insisto, es el que estamos viviendo ahora con el caso Farías del Huachicol Fiscal y otro es el de el Mayo Zambada y el intento de esclarecer qué fue lo que pasó en ese día con la detención de este señor que se llama Fausto Corrales, señor entre comillas, porque es bastante joven, tiene 32 años de edad, pero aquí pues la pregunta es, y es muy importante y muy pertinente, Pepe, ¿qué tan transparente van a ser estos procesos, sobre todo en este momento en el que hay tanta especulación acerca de los acuerdos o no que pueda estar teniendo México con Estados Unidos para esclarecer este tipo de casos, para ir conforme a los objetivos que está planteando Estados Unidos, que de alguna manera está intentando atacar, y sobre todo también que no se disfracen en este caso a las víctimas o a quienes pudieran ser víctimas como criminales por intentar aparentar dar algún tipo de De logro, resultados, ¿no? resultados de parte de las autoridades, ¿no? Aquí la gran pregunta es cómo distingue el Estado a un cómplice de un cómplice a un sobreviviente cuando el crimen organizado gobierna territorios enteros, ¿no? Y esto también lo he planteado en el caso del reclutamiento forzado, Pepe, en mi libro Testigos del Horror, que es otro caso, lo que pasó en Jalisco, en el Rancho Izaguirre, que alguna vez pudimos comentarlo, Sí. sobre todas las personas detenidas en México, jóvenes que han sido obligados a delinquir por el crimen organizado, secuestrados, reclutados y demás, y que después son procesados como criminales, ¿no? Yo creo que aquí al final la pregunta es qué tanta transparencia va a tener el gobierno mexicano para podernos demostrar que los casos que está llevando, que son torales y que son importantísimos, porque no solo representan el esclarecimiento de casos relevantes en México para la justicia, sino la relación que pueda haber con otras autoridades, como la de Estados Unidos, que está evidentemente de alguna manera colaborando, como ya lo ha mencionado oficialmente, incluso Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, para poder confiar finalmente en estos procesos de justicia Claro, mexicanos. tienes toda la razón. Gracias, Sandra Romandía. Gracias, como siempre, un gusto escucharte, saludarte.
Muchas gracias, Pepe. Igualmente, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Sandra Romandía, periodista.